Bueno, nosotros realizamos una búsqueda acerca de diferentes artículos que hablaran acerca de la prevención primaria con respecto al tema de las anomalías congénitas. El grupo está conformado por Natalia Galvis, Diego Pinzón, Carlos Sierra, Elio Silva, Paola Galindo y quien les habla, Valentina Rojas. En cuanto a la estrategia de búsqueda que utilizamos, entonces hicimos una búsqueda en PubMed y las dos frases que utilizamos como frases claves, en este caso fue anomalías congénitas y prevención primaria, que aparecieran en el título o en el abstract. De ahí pues aparecieron 26 artículos, de los cuales escogimos 7. Siguiente. En cuanto al primer artículo, es un artículo acerca de las recomendaciones europeas para la prevención primaria de las anomalías congénitas. Siguiente. Entonces, ellos van a dar diferentes recomendaciones en cuanto a diferentes campos, ¿sí? Entonces, el primer campo en el que ellos hablan es con respecto a los medicamentos. Entonces dice que hay que aconsejar a las mujeres que toman medicamentos para que ellas busquen atención y consejería médica antes de que vayan a intentar quedar embarazadas. Adicionalmente, hay que ofrecer un servicio de información teratógena donde las mujeres y profesionales puedan solicitar asesoramiento, ya un asesoramiento especializado, y realizar farmacovigilancia después de que salga al mercado un fármaco para detectar cualquier riesgo de que me haga una anomalía congénita asociada a ese medicamento. Y pues eso con el apoyo de los registros de anomalías congénitas basados pues en la población. Ahora, una nota con respecto a ese campo de los medicamentos es que cuáles medicamentos pues hay que tenerles precaución: los antiepilépticos, los antimetabólicos de folato, los agentes antibióticos, warfarina y anticoagulantes relacionados, derivado del ácido retinoico, los IECA y los ARA2. Siguiente. En cuanto al campo de la alimentación, nutrición y estilo de vida, entonces es importante mejorar el estado del folato desde una suplementación preconcepcional con el ácido fólico y promocionando pues que se haga un consumo de alimentos ricos en folatos naturales y un uso apropiado pues de los alimentos enriquecidos. Adicionalmente, prevenir lo que es sobrepeso, obesidad y también prevenir el bajo peso y promover información efectiva sobre la dieta y la nutrición en mujeres en edad fértil, minimizando pues lo que es riesgo de deficiencia y o sobredosis de vitaminas y esenciales oligoelementos. Una nota con respecto a esto pues es que hay una evidencia sólida que demuestra que las dietas ricas en folato y darle suplemento preconcepcional y periconcepcional pues con el ácido fólico es eficaz para reducir la prevalencia de los defectos del tubo neural y también pues otros defectos congénitos ya específicamente. Un estado adecuado de folato en la mujer antes del embarazo va a ser un factor protector ante estas patologías. Ya en cuanto a otra nota es que pues se debe prestar principal atención con respecto a la deficiencia de vitaminas B12 y B6, ya que son necesarias para que haya un correcto metabolismo de los folatos, y la deficiencia de zinc como factor de riesgo de los defectos del tubo neural en comunidades de países en desarrollo. Además, pues las mujeres embarazadas deben evitar una exposición a suplementos que contengan vitamina A. Siguiendo en ese campo de alimentación, nutrición y estilo de vida, entonces promover que se haga una implementación de la seguridad alimentaria en Europa, realizando estrategias para prevenir la contaminación de alimentos mediante reconocidos tóxicos para el desarrollo, reducir lo que es el tabaquismo, ya sea tanto activo como pasivo, y prestar una atención pues bastante importante con respecto a la dieta y los estilos de vida en las comunidades de bajo nivel socioeconómico de inmigrantes recientes. Además, pues promover la evitación de alcohol en mujeres que están embarazadas o que desean quedar embarazadas. En el campo de los servicios de la salud, ofrecer atención preconcepcional, incluida lo que es pruebas genéticas y asesoramiento para familias en riesgo, garantizar que mujeres con diabetes, epilepsia y otras enfermedades crónicas reciban atención preconcepcional para que minimicen pues el riesgo de que desarrollar anomalías congénitas.
y asegurar políticas de vacunación basadas en la evidencia para garantizar que las mujeres estén protegidas contra enfermedades infecciosas que se han asociado con anomalías congénitas. Siguiente. Y adicionalmente, pues, incluir la conciencia en los programas educativos escolares de que lo que son las anomalías congénitas pueden ser causadas muy temprano en el embarazo. Y pues incluir la consideración de acciones específicas relacionadas con el embarazo en lo que son los planes de acción, de acción de la salud pública. Y por último, pues con respecto al campo de la contaminación ambiental, incluido el lugar de trabajo, implementar políticas sobre productos químicos de alta preocupación y pues asegurar un sistema de vigilancia adecuado donde los riesgos ambientales puedan identificarse mediante la integración de registros de anomalías congénitas con desarrollos en biomonitoreo. Y por último, pues minimizar la exposición de las mujeres embarazadas en su lugar de trabajo a factores de riesgo de anomalías congénitas. El siguiente artículo que decidimos poner en nuestra exposición es hecho o fue preparado o fue realizado por la Sociedad de Obstétricos y de Ginecólogos de Canadá. Entonces, en lo que nuestro artículo el título de este es eh, las vitaminas y el ácido fólico preconcepcional, el uso de este ácido fólico en la combinación con multivitamínicos a la hora de la prevención de los defectos del tubo neural y otras anomalías congénitas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los artículos? El artículo, ¿cuál es la recomendación? Entonces, lo primero que dice es que se debe informar a las mujeres en edad reproductiva sobre los beneficios del ácido fólico, además de un suplemento multivitamínico durante las visitas de bienestar, especialmente si esta mujer tiene como idea o contempla quedar en embarazo. Esta recomendación es de una estrategia de nivel 3A. Adicionalmente, se debe recomendar a las mujeres que mantengan una dieta saludable, alimentos que contengan altas cantidades de ácido fólico. Estos son los cereales fortificados, las espinacas, las lentejas, los garbanzos, los espárragos, el brócoli, los guisantes, las coles de Bruselas, el maíz, las naranjas. Y, sin embargo, a pesar de que ellas tengan esta dieta rica en ácido fólico, no va como a reemplazar eh, la dosis profiláctica o terapéutica pues con ácido fólico. O sea, es un punto positivo que ellas tengan una dieta previa rica en folato, sin embargo, deben mantenerla, pero se les debe decir que esto no va a reemplazar el uso de ácido fólico en tabletas. Siguiente. Las mujeres que toman un multivitamínico que contienen ácido fólico se debe advertir que no tome más de la dosis diaria de suplemento vitamínico como se indica en la etiqueta del producto. Adicionalmente, los suplementos de ácido fólico deben estar disponibles sin barreras financieras o de otro tipo para las mujeres que planean estar en embarazo. La suplementación sería con 1 miligramo de ácido fólico y pues es importante resaltar que dar este miligramo de ácido fólico no va a enmascarar las deficiencias de vitamina B12, B6 y que las investigaciones muestran que no es necesario realizar exámenes o laboratorios antes de iniciar esta suplementación. Es decir, en la cita preconcepcional se le debe dar las indicaciones a la mujer de cómo se debe dar el ácido fólico y no es necesario hacer otro laboratorio o examen. Y pues la estrategia como tal es prevenir la recurrencia de anomalías congénitas. Entonces lo que se tiene que hacer es, antes de la concepción, esta guía dice que 3 meses antes y hasta la semana 10 a 12 de gestación se debe dar 1 miligramo de ácido fólico. Siguiente. Entonces, pues en esta guía lo que plantean es hacer como un tratamiento dependiendo de la edad de la paciente, del origen étnico, de si se adhiere o no al tratamiento y el estado de riesgo de anomalías congénitas genéticas. Siguiente, por favor. Entonces, ellos nos plantean como 3 tipos de opciones de tratamiento. La opción A es para las pacientes que no tienen riesgo, que tienen un embarazo planificado, que tienen un buen cumplimiento de tienen un buen cumplimiento y requieren una dieta de alimentos ricos en folato. Y en este caso, la suplementación sería de 1 miligramo de ácido fólico. La opción B es para pacientes con riesgos para su salud, que tienen epilepsia, diabetes, que son insulinodependientes, que tienen obesidad, que tienen un IMC mayor a 35 kilogramos, que tienen antecedentes familiares de tubo neural o un defecto en el anterior embarazo, entonces ellas van a requerir
más alimentos ricos en folato en la dieta y van a requerir una dosis diaria de 5 miligramos de ácido fólico. Siguiente, por favor. Y el grupo C, que son las pacientes que tienen mala adherencia, estilos de vida no saludables, que adicionalmente no tienen métodos anticonceptivos, el posible uso de sustancias teratogénicas como el alcohol, el tabaco y los medicamentos. Entonces ellos van a necesitar educación, un seguimiento más estricto, una dieta alta en ácido fólico y adicionalmente los 5 miligramos diarios de ácido fólico. Bueno, y en este artículo es de la prevención primaria de las anomalías congénitas. Entonces son las recomendaciones y lo que se espera alcanzar. Entonces, no, ese no era mi artículo. Bueno, estas son la prevención primaria de las anomalías congénitas. Es recomendable, factible y alcanzable. Y pues este artículo lo que busca es demostrar que están los diferentes factores de riesgo y los diferentes factores protectores basados en la evidencia y por lo tanto la prevención primaria para las anomalías congénitas es totalmente factible y se podrían realizar políticas en los diferentes países para disminuir la prevalencia de anomalías congénitas. Entonces, bueno, demuestran en la tabla 1 las diferentes revisiones sistemáticas que se realizaron en esta revisión. Hola. Que se realizaron en esta revisión, en donde se demuestra que la diabetes es un desorden que está muy presente, muy prevalente en el embarazo, principalmente la diabetes tipo 1 y está directamente relacionada con las anomalías congénitas. Entonces, las recomendaciones que dan es que primero se haga un control de los niveles de glicemia en sangre preconcepcionales para tamizar a todas aquellas pacientes que pues quieran quedar embarazadas. Y segundo, a aquellas que ya están tamizadas y que están identificadas que tienen diabetes, pues darle atención preconcepcional de tratamiento para así aumentar su potencial de maternidad saludable. Y ya cuando la mujer esté embarazada, seguir tamizando, haciendo ese seguimiento de diabetes para generar en ella una conciencia de ejercicio, de control del peso y de dieta balanceada durante el embarazo para disminuir este factor de riesgo. También se ha informado que el hipertiroidismo es una patología frecuente en el embarazo y se han propuesto diferentes terapias. Principalmente la primera recomendación es dar un tratamiento con PTU que va a ser menos dañino para el bebé, pero va a producir más toxicidad hepática para la mamá. Y como segunda línea, el metimazol, que tiene el efecto contrario, es más teratogénico, pero tiene menor toxicidad materna. Por eso pues se recomienda como primera línea el PTU. En otros estudios se han señalado que en lugar de tomar suplementos, se debe tener una mejor dieta rica en diferentes nutrientes para mejorar, para evitar los defectos congénitos, tanto del tubo neural como del corazón. Entonces, nutrientes específicos como el zinc, la vitamina A, también la vitamina B6 y B12. Se ha visto que la baja ingesta de vitamina D también está relacionada con diversos eventos adversos en el embarazo, pero no hay evidencia suficiente para dar una recomendación sólida. Entonces, algunos se basan en esta poca evidencia que hay para dar suplemento de vitamina D como prevención primaria. También se han hecho estudios sobre los escenarios, principalmente ambientales, como por ejemplo el agua, el aire, la contaminación de estos, pues están correlacionados con las anomalías congénitas. Entonces la prevención primaria sería hacer desinfección del agua y del aire en el que se encuentran estas pacientes.
también se ha visto que la exposición a sustancias tóxicas como el tabaquismo materno durante la organogénesis del bebé, principalmente testicular, genera disgenesia testicular en el bebé. Entonces la recomendación sería evitar al máximo el consumo de tabaco durante el embarazo. Y también se han encontrado otras evaluaciones en donde se ha visto que hay principalmente una alteración en la capacidad tanto del organismo como neurológico del bebé para hacer frente a factores estresantes, pero ya en la vida postnatal. Y se ha visto que esto está relacionado con sustancias como el plomo y el metilmercurio en el desarrollo cognitivo y conductual postnatal. Entonces, pues obviamente sería evitar la exposición a estos agentes. Entonces ya la conclusión de este estudio es que hay diferentes factores de riesgo conocidos y factores protectores, por lo tanto la prevención primaria es factible para realizarla en mujeres en edad fértiles y pues en las mujeres embarazadas, como políticas de prevención, tanto de vacunación como cambios en el estilo de vida para poder disminuir la prevalencia de anomalías congénitas. Bueno, este artículo es muy importante porque pues aquí va incluido nuestro país, que es la prevención de anomalías congénitas en países en desarrollo. Entonces, pues en los países, la prevalencia de anomalías congénitas en países en desarrollo es similar a la de los países que ya están desarrollados. Sin embargo, pues aquí el impacto en la salud es mayor en los países en desarrollo debido pues a la falta de adecuados servicios de salud y también pues una mayor tasa de exposición a infecciones y a desnutrición. Una, para tener esto, saber las causas y saber cómo prevenir las anomalías congénitas en el mundo en desarrollo, entonces pues se requiere que hayan unos buenos datos epidemiológicos sobre la prevalencia y sobre los tipos de efectos y los trastornos que están haciendo el bebé. También pues educar a los profesionales de la salud con los objetivos y los métodos de prevención con medidas muy costo efectivas y que pueden tener una gran repercusión. También expandir la planificación y el mejoramiento de familias en cuanto a tener un mejor control prenatal, también para evitar los riesgos de efectos en el nacimiento. Y la prevención, pues en cuanto aquí lo que habla de la prevención primaria es la eliminación de los factores que pueden causar las anomalías congénitas. Entonces, pues la Organización Mundial de la Salud hizo una serie de recomendaciones, como fue que causaban anomalías congénitas, como la deficiencia de yodo, la deficiencia de ácido fólico, una buena control prenatal y pues reducir la natalidad de niños con anomalías congénitas. Entonces, pues los objetivos que se buscan y que pueden ayudar a prevenir esto son la expansión de la inmunización de vacunas contra la rubeola, un acceso a programas de planificación familiar para incluir una reproducción completa antes de los 35 años, suplementos de ácido fólico, de sal yodada y un acceso a una atención prenatal. En América Latina, pues ya se ha visto. Siguiente, por favor. Antes. Ay. Bueno, en América Latina ya se ha visto que un efecto, pues en cuanto a la vacuna contra la rubeola, ya se hizo, en 44 de los 47 países en el año 2001, ya se habían incluido toda la vacuna contra la rubeola en cuanto a la inmunización infantil, y en el suplemento de ácido fólico, pues países como Chile ya habían exigido que se agregara ácido fólico a una mezcla de harina de trigo. Entonces también se estaba buscando mirar qué repercusión había tenido esto, entonces para mirar si hubo una disminución en cuanto a las malformaciones congénitas después de tomar esta medida.
aquí en, aquí en esta parte del artículo en cuanto a la prevención primaria, que no es como tal un tipo de prevención, pero sí es una manera de implementar eso, una detección, un buen diagnóstico y mediante la amniocentesis. Entonces es como interrumpir los embarazos afectados y pues como digo, no es una manera de prevención primaria, pues sí previene el nacimiento de niños con anomalías congénitas que van a tener pues un mal estilo de vida. Entonces, pues Cuba fue el primer país aquí en América Latina que tomó esta iniciativa y los demás países de América Latina están también llevándolo a cabo, pero es más para la clase privada y las personas que cuentan con recursos. Bueno, entonces en este artículo, pues vamos a ver que evalúa los suplementos vitamínicos y el riesgo de anomalías congénitas distintas de los defectos de estudio neural. Entonces, pues, como se sabe, pues muchos estudios, sean heterodiagnosis o ensayos clínicos aleatorizados, no, atrás, eh, han demostrado el uso de que periconcepcional de ácido fólico solo o en suplemento multivitamínico es eficaz para la prevención primaria del defecto de estudio normal, pero también, pues, ellos también querían mirar que si servía también para otras anomalías congénitas y es el foco, pues, como de tal de ese artículo, de artículo de revisión. Eh, Siguiente. Entonces, los métodos que ellos hicieron, pues buscaron en Medline esos términos como vitamina, multivitamínico, ácido fólico, anomalías congénitas y efectos de nacimiento, se buscaron eh, en revistas realizadas por pares, artículos de investigación originales, entre otros. Y ellos se enfocaron principalmente en dos estudios grandes que fueron una ECA en Hungría de 1998 y un estudio de casos y controles que fue de Atlanta. Siguiente. Entonces, acá pues ellos, en la figura 1, pues ellos tuvieron el riesgo relativo estimado de todos los defectos del nacimiento con o sin defectos de tubo neural asociado al uso periconcepcional de multivitamínicos. Como tal, el estudio húngaro y el estudio de casos de controles, como decía ahorita, que son los principales. Entonces, el primero en el ECA, en el húngaro, como tal hubo una reacción del riesgo de todos los defectos congénitos con un OR de 0,53, ¿sí? Estadísticamente significativo. Incluso después de ellos, excluyeron los defectos del tubo neural y fue el mismo OR. Entonces, como tal, tuvo cerca de un 40% de, de prevención en los efectos en anomalías congénitas. Y en el caso de controles, que fue en Atlanta, tuvo un OR de 0,80, o sea, una reducción del 20%, incluso también de quitar los defectos de estudio neural, que fue un poco menos, que fue un poco más del OR de 0,85. Entonces, como decía ahorita, aparte del efecto de estudio neural, también evaluaron anomalías específicas como el corazón, extremidades extraurinarias, y también ellos incluyeron más artículos. Siguiente. Entonces también ellos lo que hicieron fue evaluar como los beneficios potenciales, entonces como que hicieron un cálculo del número de casos potencialmente prevenidos por el uso débil de multivitamínicos periconcepcionales. Entonces ellos hicieron también con ORs, entonces por ejemplo para los de todo defecto del nacimiento tuvieron un OR del 0,80, para los defectos cardíacos un OR de 0,76, para los defectos conocontruncales un OR de 1, no hubo diferencia, para los defectos de las extremidades un OR de 0,64 y pues ahí se ve más o menos como la tasa de los efectos. Siguiente. Entonces, como decía ahorita, pues ellos en la discusión dicen que, pues, sobre todo en los dos estudios más importantes que tuvieron, que fue el húngaro y el de Atlanta, hubo una reducción del 47% para todos los defectos del nacimiento y una reducción del 20% pues, en el de Atlanta, o sea, respectivamente. La diferencia, pues, de esas dos estimaciones, pues, siempre se dejan como a muchos factores, el sesgo, el muestreo entre los dos estudios y eso, y pues entonces, como que tal, ellos concluyen que pues igual, teniendo en cuenta que más de 10.000 niños en el mundo nacen diariamente con anomalías congénitas, un 15 o 20% de protección en general de los defectos de nacimiento es igual importante.
Y pues ya tomando el resto de estudios, entonces ya como tal, pues acá pues se presentan como tal las principales conclusiones. Entonces, por ejemplo, las hendiduras orofaciales, 6 de 7 estudios tuvieron un riesgo aparentemente reducido. Ya varía de tipo de hendidura, las anormalías cardiovasculares, 2 estudios fueron negativos, pero otros 3 tuvieron una posible reducción del 25-50%. Si es el problema de las extremidades, como tal, una reducción del riesgo del 50%. Y para los desvíos del tracto urinario, como tal, pues mm, también se informaron riesgos reducidos. Siguiente. Bueno, listo. Ahora vamos a hablar del siguiente artículo que es acerca de la prevención primaria como factor esencial para la sustentabilidad de los sistemas de salud, como un ejemplo de las anomalías congénitas. Entonces, pues, no, la anterior, por favor. Bueno, entonces como tal las definiciones generales y eso ya las dijeron atrás mis compañeros y se guarda una misma definición, pero lo que básicamente nos decía este artículo en la parte de la introducción es que la atención en la salud pública significa que no solo es tratar la enfermedad cuando ocurre, sino también es esa ciencia y esas acciones que deben reducir la aparición de enfermedades, que eso es lo que viene siendo la llamada prevención. Y ya que como tal, la prevención primaria, por tanto, tiene como resultado no solo erradicar, sino también es minimizar el impacto de las enfermedades y la discapacidad en la población, mediante una serie de intervenciones que aplican antes de la existencia o de la evidencia de la enfermedad o de la lesión. Entonces, de esa forma se van a evitar los factores de riesgo causales. Siguiente, por favor. Bueno, entonces respecto a los métodos, entonces fue un artículo que revisa la principal literatura disponible sobre la prevención primaria de las enfermedades raras. Cuando hablamos de las enfermedades raras, pues nos estamos refiriendo a las anomalidades congénitas. Entonces se utilizaron varias bases de datos médicas y recursos de información adicionales que incluían tanto documentos gubernamentales como también informes de organismos internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud y otra serie de estudios académicos. Entonces, los términos de la búsqueda clave en este caso fueron prevención primaria, anomalías congénitas y enfermedades raras, que se buscó en estudios desde el año 2000 hasta enero del 2018 y se revisaron los artículos de interés para determinar cuáles eran las más relevantes y cuáles estaban realmente sujetas al análisis que se buscaba, para que posteriormente fueran usados esos artículos seleccionados para explotar los mensajes más relevantes acerca de la prevención primaria de las anormalidades congénitas y darle una buena definición. Bueno, entonces respecto a los resultados, entonces lo primero que mostró el estudio fue esa significativa importancia acerca de las anormalidades congénitas en la salud pública. Entonces, un estudio aparte de Christensen, se estimó que un total de 7.9 millones de niños nacen cada año con anormalidades congénitas graves de origen genético o parcialmente genético. Cuando hablamos de parcialmente genético, en el estudio se refería a que fuese multifactorial o que fuese una relación entre la genética y el ambiente. Y otros 1000 más nacen con anormalidades congénitas graves de origen postconcepcional. Entonces, en general y dependiendo de la población considerada, se estimaba que aproximadamente entre un 3 y un 6% de los recién nacidos en todo el mundo se ven afectados por estas anormalidades congénitas graves. Además de eso, hubo otro estudio que se llamaba el Global Burden of Disease, que se realizó en el 2015, que mostraba que las anormalidades congénitas provocaron el 8.5% de las muertes de menores de 5 años en el 2015 y que más o menos un promedio de 3.3 millones de niños menores de 5 años mueren por dichas anormalidades cada año. Las anormalidades congénitas, a su vez, representó la causa más importante de muerte en menores de 5 años en países con una mortalidad baja y muy baja. Siguiente, por favor. Bueno, después de los métodos y los resultados, estas eran unas prevenciones que nos mencionaban en los artículos.
Entonces, la primera era acciones para mitigar el bajo nivel socioeconómico y la mala educación. Entonces, con esto se refería a que podría tener un impacto impresionante en una serie de determinantes críticos, como por ejemplo los estilos de vida. Entonces, cuando hablamos de estilos de vida, se refería a fumar, beber alcohol durante el embarazo y entre otros. Y una dieta desequilibrada asociada con un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, que a su vez también eso era un factor que se encontró importante o relevante entre las anormalidades congénitas. Bueno, entre esas acciones para mitigar el nivel socioeconómico y la mala educación y también para pues, cambiar estilos de vida saludables. Además de eso, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, ¿Aló? A nivel de eso, aparte también era mejorar el sistema de educación escolar. Entonces mencionaban que esto puede desempeñar un papel muy importante en la reducción de las desigualdades en la salud debido a los diferentes niveles socioeconómicos y a la promoción de la conciencia y el empoderamiento. Entonces, una de estas formas como se podía intervenir a nivel de la educación podía ser, por ejemplo, en los colegios a la hora de los estudiantes realizar su alfabetización. Otra forma también era controlar y reducir las exposiciones a contaminantes en el entorno de vida, en lugar de trabajo y alimentos. Decía que estudios demostraron que en países en vía de desarrollo y en países en desarrollo prácticamente las personas entre los 18 años y los 65 años permanecen la mitad de su vida en sus lugares de trabajo. Entonces, por eso es tan importante controlar y reducir dichas exposiciones. Y a su vez también pues las modificaciones en el lugar de trabajo. Aparte de eso, también es importante los servicios de atención médica para factores de riesgo. Entonces, hablaba también que se conocían ya ciertos tipos de enfermedades crónicas como la diabetes, como las enfermedades infecciosas, también otros tipos de enfermedades ya prácticamente erradicadas como la rubeola o también otros virus como emergentes como el Zika que a su vez se han visto relacionados con malformaciones congénitas y aparte de eso también a uso inadecuado de medicamentos como los antiepilépticos con efectos teratogénicos conocidos. Entonces, que brindar un mejor servicio, una mejor atención médica puede reducir en gran medida estos factores de riesgo. Aparte de eso, también es uno de los puntos más importantes en la prevención primaria, por no decir el primero, es el cuidado antes de la concepción para tomar medidas que pongan en práctica todos los conocimientos y todas las prevenciones acerca de las anomalías congénitas, adaptándolas a características específicas de cada pareja. Por tanto, las políticas pues, deben tener especial énfasis en el establecimiento de servicios específicos dedicado a un enfoque que sea estricto, mediante los cuales se puedan identificar todos los factores de riesgo que tienen por parte y parte. Y por último, que también es muy importante que permitía seguir, era el estudio de aquellas evidencias o esa recopilación de datos y la vigilancia para así poder seguir con el estudio, con la investigación de las anormalidades congénitas y para poder determinar factores de riesgo y poderlos prevenir. Bueno, respecto a la discusión, entonces tenemos que la prevención primaria pertenece claramente a un dominio de sustentabilidad. Entonces, cuando eso hablamos de que la sostenibilidad del sistema de salud significa que los esfuerzos de hoy para proteger y promover la salud no reducirán los recursos para poner en peligro los esfuerzos futuros para proporcionar un sistema de salud que sea tanto equitativo como también sea funcional para las próximas generaciones. Gracias a esa prevención primaria de la que hemos venido hablando, podemos decir que el sistema de salud puede ser más sostenible para la sociedad y también se puede basar en la ciencia que va a reducir tanto la carga de muertes prematuras como las discapacidades crónicas relacionadas con aquellas anomalías congénitas. Y aparte de eso, el desarrollo sostenible en el campo de la salud es un objetivo importante para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades.
En los campos de seguridad alimentaria y de la seguridad ambiental, que son dos de los campos más importantes que se hablaban en el artículo, la eliminación progresiva y el reemplazo de sustancias químicas peligrosas son acciones que pueden reducir la carga de morbilidad para las generaciones venideras mediante la aplicación de medidas más seguras. Y por último, también era importante que la prevención de las enfermedades debe comenzar con una mejor nutrición y una menor exposición a sustancias químicas ambientales durante el desarrollo, que estas sustancias químicas pues las que ya han sido comprobadas con sus efectos teratogénicos.